Buenas tardes, bienvenidos al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es ¿qué hacer cuando nuestros hijos TEA tengan berrinches? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Las rabietas o problemas de conducta, como suelen llamarse de forma cotidiana, son manifestaciones conductuales en forma de llanto, gritos, patadas, golpes, que pueden darse de forma aislada o en cadena, y que siempre vienen acompañadas de sentimientos de enfado, frustración, tristeza, rabia y vergüenza, entre otros. El comportamiento del niño siempre ocurre en interacción con otra persona. Los niños deciden sobre sí mismos y sobre cómo comportarse a partir de cómo se sienten en relación con la persona que se están relacionando y de cómo creen que la otra persona les ve. Los niños tienen un cerebro en crecimiento que constantemente establece creencias sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre lo que necesitan para desarrollarse. Toda conducta tiene una finalidad. El principal objetivo de un niño es sentirse importante y tenido en cuenta. Por ello, cuando un niño no se siente importante, tiene una creencia errónea sobre cómo lograrlo. Y es cuando viene lo que nosotros, los adultos, catalogamos portarse mal. Hay que tener en cuenta que muchas veces queremos niños obedientes y que hagan caso a la primera y que no cuestionen nuestras normas y mandatos. Pero ¿estamos educando o adiestrando? Todos los padres quieren que sus hijos de adultos sean asertivos, independientes y con voluntad y opinión crítica. Sin embargo, mientras crecen, esperan que se comporten de forma pasiva, obediente y flexible. Los padres y familiares de niños con autismo se enfrentan a menudo a un número mayor de rabietas. Y además, las conductas observadas pueden ser de mayor intensidad. ¿Por qué ocurre esto? Es importante resaltar que el autismo en sí no conlleva problemas de conducta. Es decir, no existen las crisis de autismo como un síntoma asociado a la condición. Sin embargo, es cierto que las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con autismo, unido a la escasa comprensión sobre sus necesidades, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar y social, hacen más habituales las rabietas, llegando en ocasiones a que la persona con autismo se autoagreda y agreda a otros. Pero siempre el motivo será una falta de apoyo y de comprensión hacia la persona con autismo. Cuanto más grande es el problema de conducta, mayor es el malestar y sufrimiento de la persona con autismo y mayores serán los apoyos que nosotros debemos proporcionarles. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a la psicóloga Giovanna Medina. Ella tiene experiencia con niños, adolescentes y familias con miembros con trastorno del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. También tiene experiencia como docente universitaria en la Universidad de Guayaquil, Universidad Laica y UNEM. Tiene certificaciones en ABA, Análisis Aplicado de la Conducta, Jasper, Teoría enfocada en el juego, Bases de estimulación temprana y rehabilitación pediátrica. Tiene un diplomado por la Flaxo, Necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastorno del espectro autista. Certificada en disciplina positiva en la familia. Certificada en disciplina positiva en primera infancia.
directora de Psiconova y PsicoKids, y ella es una mamita de un niño con TEA. Bienvenida, Giovanna, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Vamos a hablar de un tema súper importante, un tema muy común que lo viven todas las familias. A veces las familias con niños que tienen una situación en su desarrollo piensan que es algo que solamente nos pasa a nosotros, pero no es así. Básicamente todos los niños van a presentar estas conductas o los berrinches porque es parte de los aprendizajes. De hecho, como decía Jessica, pues en su introducción, a partir de 1 a 4 años, esto es normal que se presente dentro de los niños porque están en un proceso de maduración también. Súper claro también tomar en cuenta de que en los primeros años estamos en un proceso de maduración, como decía Jessica. Entonces, realmente yo siempre le digo a los papás, cuando vamos a trabajar este tema de conducta, que vamos a emplear estrategias que les van a dar habilidades a los chicos para que puedan desarrollarse y que estas estrategias los van a ayudar a futuro. También, obviamente, pues, algo súper claro y que también siempre se lo decimos a los papás, es que no podemos justificar conductas porque nuestros chicos tengan autismo, sino claramente identificar qué es conducta y eso también debemos de definirlo. Y cuál sería algo que es propio de la sintomatología que nuestros hijos puedan tener, ¿no? Como una dificultad en su en ambientes, entonces puedan tener una situación conductual que nosotros podamos interpretar como un berrinche. Entonces, por eso también una de las primeras cosas que debemos de primero a los niños con los que estamos trabajando, a los adolescentes, conocer bien sus características, conocer sus perfiles sensoriales, pero también hay que trabajar muchísimo en el tema de la gestión emocional desde que son muy pequeños. Muy cierto lo que dice Giovanna. Bueno, el berrinche es un término muy usado cuando ocurre un estallido en el comportamiento y es algo negativo en el niño, ¿no? Pero ¿cuáles serían los principales factores que incrementan las rabietas en los niños TEA? Ok, bueno, aquí tenemos que tener dos perspectivas. Primero, lo que dice el análisis de la conducta, que nosotros siempre debemos de ver los antecedentes, es decir, qué pasa antes de que se dé esta conducta y que tengamos esta respuesta y por ende vamos a tener una consecuencia, que es lo que llamamos reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Muchas veces cuando nuestros chicos presentan una situación, los padres inconscientemente reforzamos conductas que no son adecuadas y después nos preguntamos, ¿pero por qué pasa esto? Es porque nosotros estamos reforzando esa respuesta equivocada. O como también la disciplina positiva lo dice, es que el niño requiere a lo mejor atención, entonces yo le estoy dando mucha atención, o desde la vincularidad, este niño pues tiene una creencia equivocada de que si yo grito, si yo boto el juguete, mis padres me van a ver, entonces voy a tener su atención, que sería muy parecido a lo que nos dice el análisis de la conducta, ¿no? Pero es súper importante siempre ver antes de que se dé esa conducta qué pasó, porque todo tiene un desencadenante, o sea, porque el chico quiere que se presente, sino que tiene que haber habido algo del ambiente que genera esos elementos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a la juguetería y le decimos a nuestros hijos, ¿no, verdad? Vamos a ir a la juguetería, vamos a ver los juguetes, perfecto, pero no vamos a comprar nada, ¿no? ¿Qué suele pasar con nuestros chicos a veces? Que ellos, si nosotros en algún momento ya le compramos un juguete y la segunda vez ellos lloran y le volvemos a comprar un juguete y la tercera vez también estamos haciendo un reforzamiento positivo de esa conducta que no es adecuada. Entonces ya, y como sabemos que nuestros chicos son muy de memoria y muy de rutinas, ellos van a creer que cada vez que van a salir a la juguetería tenemos que comprarles un juguete obligadamente, pero ahí vienen dos situaciones. Primero, que yo como papá lo reforcé, y segundo, que obviamente el tema de la parte de su teoría de la mente y todas las funciones hacen que ellos ya esto lo dejen grabadito. Entonces, todo eso debemos de ir evitando. Aparte que nuestros chicos tienen, obviamente, patrones de pensamiento restringidos y tienen mucha inflexibilidad cognitiva. ¿Qué es lo difícil de manejar un problema de conducta?
Lo difícil no es para el chico, porque al final el niño está expresando una emoción con el llanto, con un pataleo. Lo difícil es para nosotros los adultos, porque desde lo social, si estamos en una juguetería y nuestro hijo está en tremenda crisis, nos afecta mucho lo que las otras personas digan, ¿no? Nos miran, pero para establecer conductas adecuadas debemos de hacer extinción. Entonces, para extinguir esa conducta, realmente el chico tiene que pasar por esa regulación. Porque al pasar por la desregulación, digámoslo así, ¿no? Obviamente usted lo va a contener, pero no tiene que hablarle, no tiene que decir nada, porque eso también reforzaría la conducta. Simplemente estamos haciendo una contención desde el llanto, evitando que se peguen, porque ellos a veces comienzan pues también a querer pegarse y todo el tema, y dejar que se le pase la desregulación. Entonces ahí estamos extinguiendo, es decir, no obtuvo lo que quería y el chico va a aprender que no siempre va a obtener lo que quiere. Yo lo que siempre digo que en el tema de berrinches, y yo también lo digo como mamá, el hecho de que sea psicóloga no implica que no he vivido los berrinches con mi hijo. Sé que es muy difícil porque nosotros como adultos debemos de trabajar muchísimo en nuestra regulación emocional y estar preparados para las posibles crisis que nuestro hijo pueda presentar en un lugar. Y ser muy firmes con nosotros en cuanto a la corrección que les voy a dar para enseñarles a ellos habilidades, ¿no? Otro de los errores que cometemos los papás es que en el momento que el chico está en la crisis comenzamos a hablarles mucho, comenzamos a decirles, no, pero cálmate, mira. Entonces, en ese momento que estamos en una desregulación, como lo dijo Jessica, y aquí viene lo que dice la disciplina positiva, que es el alma de mi mano, aquí está el cerebro instintivo, el cerebro emocional, y este es el cerebro racional, ¿no? Cuando nosotros estamos transitando de 1 a 4 años, nuestros hijos son más cerebros instintivos y emocionales, es decir, que la parte racional la manejamos nosotros como papás, ¿ya? Porque eso está en proceso de maduración. A los 21 años la corteza prefrontal se cierra, entonces por eso es que a medida que vamos creciendo podemos ser un poquito más razonadores frente a las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces no podemos pedirles a los chicos, cálmate, tranquilízate, porque físicamente pueden hacerlo, pero para eso estamos nosotros desde la contención, desde las técnicas que podemos utilizar con ellos para relativamente no es algo que podemos pedirlo, en especial a nuestros chicos con TEA que tienen un trastorno del neurodesarrollo, o sea, específicamente en ellos este proceso va a ser un poquito más, digamos, lento, porque igual hay que desarrollar otras funciones también a la par. Perdón, Giovanna, una consulta. No es decir, en ese momento en que ellos están pasando por ese estado, ¿no? De mucha tensión, ajá, no es una opción hablarles. Lo que dice la disciplina positiva es que tenemos que emplear lo que llamamos el tiempo fuera positivo, los contenemos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la teoría del cerebro triano, que es el que les acabo de explicar, de la palma de mi mano, en ese momento el chico no va a receptar el mensaje que yo le estoy dando porque se está dejando llevar en ese momento por la emoción. Cuando ellos ya se calman, se regulan, ahí es donde vamos al tiempo fuera positivo, es decir, los llevamos a un lugar tranquilo, sin distractores, no celulares, nada, y comenzamos a hacer la enseñanza, ¿ya? En el caso de nuestros chicos con TEA, pues obviamente no va a pasar como los chicos neurotípicos, que comenzamos a tener un diálogo para que ellos reconozcan su emoción, qué pensaste, qué sentiste y cómo actuaste. ¿Crees que actuaste de manera positiva frente a esta situación? No, ahí tenemos que utilizar los pictogramas, ¿ya?, de las emociones, y ahí comenzamos a trabajar con ellos. Puede ser que nos señales, si no es verbal, o dame también, y ahí estamos haciendo una reestructuración cognitiva, ¿ya? En el momento que el niño presenta la crisis, él no va a tener un nivel de razonamiento porque somos pura emoción,
Ya, cuando yo estoy enojado, ¿verdad? Si a mí me hablan, yo no quiero que nadie me hable porque estoy en mi situación. En ese momento estoy enojada y estoy solo con ese pensamiento que no es el más adecuado. Eso pasa con nuestros chicos y a nuestros chicos puede durar un poquito más por la inflexibilidad que ellos tienen. Entonces, por eso, cuando ellos ya están calmados, ahí comenzamos a trabajar en la estrategia. ¿Ya? Si yo como papá ya me he dado cuenta que cada vez que vamos a tal lugar, mi hijo se regula o caemos en una situación de conducta, ahí es donde tenemos que utilizar los antecedentes. Es decir, usted puede armar una historia social y le puede poner las opciones de conducta esperadas para esa situación y ya estamos antecediendo a nuestros chicos a una situación de que esta es la conducta que queremos que pueda darse, ¿no? En caso de que no sea esa conducta, ahí es donde tenemos que, como yo digo, tener opciones, ¿ya? Por ejemplo, si a mi hijo lo relajan las burbujas, puedo tener burbujas. Si a mi hijo lo relaja, a lo mejor que le pase un guante sensorial, le pasa un guante sensorial. Entonces, también nosotros debemos ir preparados para manejar la situación conductual. Pero lo más efectivo es siempre nosotros antecedernos a la situación. Si vamos a una fiesta y sabemos que, por ejemplo, la mayoría de nuestros chicos están en dieta, entonces no puede comer el mismo cupcake de los demás niños, entonces nos antecedemos y les explicamos, y bueno, ¿qué hacen algunas mamás? Le llevan los dulcecitos en las tarritas. Entonces, eso es una manera de antecedernos. Lo importante para evitar la exacerbación conductual es antecedernos a la situación. Y también, Listo. como digo, Un momento, tengo que leer mensajes. Fania Costa nos dice saludos desde Honduras. Wow, saludos, muy buenas ponencias, felicidades y bendiciones. Nos hacen una consulta. ¿Qué hacer cuando mi hijo hace berrinche porque no lo dejo hacer lo que él quiere? Ya, ahí definitivamente tiene que haber pasado que ya hay una historia de aprendizaje no adecuada, hemos reforzado positivamente. Entonces debemos desde el análisis de la conducta nos dice que buscamos la función de la conducta. ¿Es tangible? ¿Es por atención? ¿Es sensorial? ¿O puede haber reforzamiento automático? Entonces eso debemos identificar nosotros los papás. Tangibles es, por ejemplo, si quiere la tablet, ¿ya? Y yo le estoy diciendo que no va a tener la tablet, eso es una conducta disruptiva por un tangible, es decir, por algo que quiero, ¿ya? Entonces, ahí, pues, una vez que usted identifica la función de la conducta, pues, tenemos, como yo les dije, antecedernos. Vas a usar la tablet, pero tienes tanto tiempo, ¿ya? Algo que nosotros trabajamos mucho con nuestros chicos, igual acá en el centro, es igual lo que son los pictogramas, como les digo. Entonces, ustedes podrían hacer algo así, conductas de sí puedo o conductas que no son las mejores. Entonces, aquí normalmente nosotros imprimimos las conductas que queremos que no se den y las que serían las adecuadas. Esto es muy parecido a lo que nos dice la terapia racional emotiva, un poquito. Cambiar el pensamiento negativo o la creencia negativa por una creencia positiva. En este caso nosotros lo hacemos con pictogramas, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a pegarle a mi compañero, esto está mal, pero sí puedo compartir, ¿ya? Entonces es como que le enseñamos, ¿no? La conducta, esta no es la conducta, esta es la conducta adecuada que tú deberías de tener. Entonces con nuestros chicos realmente siempre tenemos que armar este tipo de historias porque desde la palabra, si no hay un buen nivel de pragmática, va a ser muy difícil para ellos entender lo que nosotros queremos explicarles. También podemos hacer role-playing junto con ellos, eso disfrutan muchísimo también los chicos y ellos aprenden de esa manera. Entonces, lo primero, usted como papás tiene que estar súper regulado. Contención, se termina la crisis y ahí cogemos nuestros pictogramas o lo podemos hacer el día siguiente. La disciplina positiva dice no es necesario que lo hagamos el mismo día, de hecho, porque a algunos de ellos la crisis le dura como que algunas horas. Entonces, al día siguiente, cuando estamos tranquilos, cuando el cerebro racional está, digamos, va a interiorizar lo que yo quiero enseñarle, ese es el mejor momento. Entonces, ahí hablamos. Pero no hay una fórmula mágica
para que se acaben los berrinches, porque es parte del proceso de la vida de nosotros. Así es. Bueno, tenemos también otra consulta de Manuel Quinto. Nos dice, buenas tardes, una consulta. Mi hijo de 7 años TEA no verbal hace berrinches cuando no le doy lo que él quiere o no lo dejo hacer lo que él quiere. ¿Cómo puedo manejar esto? Creo que ya la leímos, sí. ¿Cuáles son las técnicas para regular o contener al niño en pleno berrinche? Esa es una nueva pregunta, sí. Sí, ya. Para contener al niño en pleno berrinche, pues tendríamos que ver cuáles serían las reacciones que él hace en el berrinche. Por ejemplo, si mi hijo se comienza a pegar, evito que se pegue, es decir, lo cojo, lo siento, lo tengo abrazadito y el niño va a sentir nuestra contención emocional y podemos cogerle la espaldita y nada más. Después de que termina, ahí sí vamos, ok, le podemos, por ejemplo, mostrar la emoción del enojo. Veo que te enojaste porque no te di la tablet, pero había un tiempo para que tú lo utilices, entonces es importante que aprendas a esperar, entonces de esa manera lo pueden ir trabajando, ¿no? Mucho con pictogramas. Yo les sugiero mucho a los papás que desde muy chiquititos con los niños trabajen tarjetas de emociones, porque eso, por ejemplo, así, muy parecidas, igual hay muchas en la SAT, porque necesitamos es también trabajar un programa de gestión emocional, o sea, como digo, o sea, en el momento del berrinche nosotros no podemos tener un razonamiento con nuestros hijos, sino que, por ejemplo, le enseñamos las emociones, trabajamos historias sociales parecidas a situaciones que nos han pasado con ellos y le decimos, ¿qué crees que tuvo que haber hecho Carlitos? Ponerse a llorar en el piso porque mamá no le quiso dar el juguete, o decir, bueno, para otro día, para mi cumpleaños me lo compras. Entonces ahí le damos las opciones y ellos van aprendiendo y ellos lo van interiorizando poco a poco, ¿no? Aquí la clave es nosotros antecedernos también cuando vamos a salir. Por ejemplo, si yo ya sé que mi hijo cada vez que pasamos por la juguetería me hace un berrinche porque quiere que le compre las vacas, tal, entonces yo ya, antes de que salgamos, ya le presento los pictogramas y le digo cuál es la conducta que yo espero de él. Incluso usted puede llevar esto ya plastificado, este no es uno de esos, y le puede decir cuál es la conducta que debemos de tener. Voy a estar feliz y tranquilo y disfrutar del paseo. Entonces, así les vamos enseñando a ellos también a tomar decisiones, porque en lo que dice la disciplina positiva también es que le enseñamos habilidades y también a tomar decisiones adecuadas, para que no se dejen llevar tras la creencia negativa. Entonces, en este caso, hay que armar los pictogramas, hay que armar historias, hay que enseñarle emociones, porque muchos de nuestros chicos, cuando no han tenido un programa emocional, primero, no conocen la emoción y tampoco la pueden expresar ni la pueden reconocer. Entonces, si no tenemos estos 3 prerequisitos de aprendizaje a nivel emocional, va a ser mucho más difícil poder esperar conductas adecuadas o una respuesta adecuada frente a una negativa que le demos nosotros como padres. Entonces, hay que trabajar muchísimo en la educación de la gestión emocional. Ya, una consulta, tú ahorita describiste a un niño, ¿no?, en el cual quizás acepte que lo abracen, pero ¿qué pasa con un niño, claro, no verbal, y él agrede, muerde mucho a la mamá? Conozco muchos casos. Sí. Ellos no saben realmente cómo hacer una contención. ¿Cuál sería la recomendación? Ya, esos casos son un poquito difíciles porque es verdad, son nenes que no dejan que se haga la contención. Yo ahí también les digo a los papitos, tengamos los pictogramas, pero es un poco más complejo, porque el niño de una u otra manera, su manera de expresar su enojo al no ser verbal y a lo mejor al no tener un dominio de conocer qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, ellos sí se van a desregular bastante, pues, ¿no? Yo cuando porque yo he tenido pacientes que se desregulan dentro de la sesión y también han intentado pegarme o algo por el estilo, pues yo sí trato de hacer un poquito de contención con los papás, pero comienzo a presentarle los pictogramas, porque ¿qué pasa con nuestros chiquitos que se desregulan a ese nivel? O sea, ellos realmente sí se comienzan a pegar, entonces
aunque sabemos que no es del agrado de ellos el que los toquemos, sí tenemos que evitar pues que se dé algún tipo de situación que no queremos con su cuerpo. Eso ya vendría a ser un poquito más conductual, o sea, súper conductual, o sea, ahí sí tenemos que contenerlos y esperar a que su cuerpo se regule un poco. Entonces ahí sí hay que ser un poquito más intrusivos, pero es por lo mismo, porque ellos se desregulan es con los movimientos. Entonces en esos movimientos ellos pueden patear o pueden sin querer hacerle daño a otra persona que está cerca, ¿no? Entonces es preferible ahí contenerlos y estar siempre salir con una persona para que nos dé ese apoyo y tener los pictogramas y esperar a que se regulen. Ahí sí es un poquito más complejo. Claro, la ventaja es que los niños TEA son muy visuales y tal como tú mencionas, bueno, a muchas personas, a mí también me ha servido lo que son los pictogramas cuando he querido que mi hijo aprenda algo o desee que él cambie algo negativo en él, pues, ¿no? Bueno, tenemos también aquí un mensaje, dice Patricia Argudo, saludos desde Puerto Viejo, felicidades, un buen programa. Hola, Pati. También la señora Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, nos ven bastantes de Puerto Viejo. Sí, tenemos otro mensaje, dice, buenas tardes, y si el berrinche es en algún lugar público y probablemente es porque hay mucha gente, ¿qué se debe hacer? A ver, aquí es donde nosotros hablábamos junto con Jessica de conocer el tema sensorial. Si yo quiero ir a una feria, y es verdad que a veces nosotros queremos exponer a nuestros hijos, eso tiene que ser muy poquito a poco. Si yo sé que voy a ir a una feria y esto le afecta mucho a mi hijo, realmente pues no deberíamos de exponerlo porque por la situación que ellos tienen sensorial, obviamente ellos se van a desregular mucho. Entonces eso es antecederme a algo, ¿ya? A medida que mi terapeuta y mi grupo vayan trabajando esta tolerancia, lo vamos a ir exponiendo poco a poco, pero ahí sí ya es una situación de nosotros como papás antecedernos a esto, ¿no? A mí me ha tocado a veces que yo iba al malecón y no sabía que había una feria y mi hijo realmente se descontrolaba y yo tenía que sacarlo del escenario, porque ahí no es un tema de regulación de conducta por función de conducto, o sea, ahí también hay un tema ya sensorial, ¿no? Vestibular y todos estos elementos, entonces eso también debemos de saberlo como papás. Listo, bueno, a continuación, queridos amigos, vamos a dar un inicio a una pausa publicitaria, pero ya regresamos. Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Estamos tratando este tema tan importante con referente a las rabietas en los niños TEA. Bueno, le quería también consultar algo a Giovanna en cuanto al perfil sensorial. ¿Influye en incrementar la rabieta? Bueno, desde mis conocimientos, que no son muchos en TEO, porque esos son los expertos, ¿ok? Sí influye. Obviamente, pues nosotros, si sabemos que ya nuestro terapeuta nos ha explicado, por ejemplo, mira, todavía le cuesta, pues, estos sonidos, o le cuesta mucho estar con muchas personas, hay que hacer un programa de tolerancia muy poquito a poco, porque ahí realmente sí lo estamos exponiendo a nuestro chico a una situación social para la cual quizás todavía no tiene todas las habilidades ni la tolerancia para hacerlo. Entonces, a medida que se van dando los progresos en la terapia ocupacional, ellos van a ir cediendo a estos escenarios. Entonces, eso sí es importante también tomarlo en cuenta, y por eso yo digo, hay que conocer mucho los perfiles de nuestros hijos, no solamente en eso, sino también en todo lo que implica las características que ellos tienen, ¿no? Entonces sí es importante, papito, o sea, que su terapeuta ocupacional, incluso ellos les pueden dar pautas para trabajar en casa. Por ejemplo, a mí, el terapeuta me dijo, comienza a exponerlo a ciertos sonidos poco a poco para que él los vaya
sintiendo como parte de su ambiente, es eso lo que pasa. Entonces, vamos poco a poco trabajando, entonces eso sí lo podemos hacer, o sea, podemos aprovechar una reunión familiar y lo exponemos un poquito, pero si vemos que ya se desregula mucho y que también va a implicar una consecuencia conductual, entonces nos antecedemos, ya lo expusimos un poquito y lo retiramos y comenzamos a trabajar otra actividad. Entonces, así poco a poco. Bien, también tenemos saludos. La señora Isabel Espinosa, excelente información de mucha ayuda para los padres, felicitaciones. Loli Dávila nos dice, muy buen programa, muchas gracias por compartirlo. Bueno, tener momentos poco previsivos pueden desencadenar una rabieta, ¿verdad? Sí. Ajá, bueno, no siempre vamos a poder antecedernos frente a una situación con nuestros chicos, pero ahí es donde nosotros como papás tenemos que tener una asertividad dentro del trabajo. Por eso yo siempre le digo a los papás que traten de llevar como que cositas para ellos, ¿no? Lo que se dice un poco que los puede regular a ellos, por ejemplo, las burbujas, aunque estén muy grandes, les podemos comenzar a soplar porque es como reordenar la conducta, eso dice la disciplina positiva. También podemos ponerles estos veleritos que dan vueltas y que ellos comiencen a hacerlo. Las pelotitas también las podemos llevar, los guantes sensoriales, si mi hijo tiene situaciones sensoriales. Algo que les da mucha seguridad a nuestros chicos es vernos a nosotros muy tranquilos cuando están en una situación de desregulación. Porque aunque parezca mentira, ellos nos miran mucho y miran mucho nuestra reacción frente a la situación. Y sin querer también, al mirarnos y nosotros estar muy desregulados, también estaríamos reforzando algo que no queremos que pase, ¿ya? Otra de las cosas es que cuando pase esto, como digo, o sea, trabajar con nuestros chicos en el momento, no dejarnos llevar por lo social, porque sabemos que aunque hay mucho más conocimiento del tema del TEA, pues hay mucho desconocimiento, entonces igual las personas en vez de ayudar comienzan a vernos y comienzan a cuestionar un poco, dicen, ya, cálmese niño, lléveselo, ¿no? Muchas veces eso también influye en nuestros elementos, entonces estar muy empoderados y bueno, si ya vemos que la desregulación sobrepasa, porque hay niños que no se desregulan 10 minutos, hay niños que se desregulan media hora, una hora, entonces bueno, ahí sí tenemos pues que contener a nuestro hijo y alejarlo del ambiente a otro ambiente que le genere más tranquilidad. ¿Ya? Entonces, cuando no estamos preparados, pues contención. Si vemos que esto dura mucho, sí tenemos que salir un ratito, que es el tiempo fuera también. Ese no sería un tiempo fuera positivo, porque el tiempo fuera positivo es que ya pasó y ya vamos a hacer la estrategia de razonar con ellos para que tomen mejores decisiones. Este sería un tiempo fuera muy conductual, donde yo lo saco del ambiente para que en un lugar tranquilo se regule y después nuevamente lo incorporamos al ambiente. Entonces, eso también pueden hacer papitos. O sea, es un poco complejo, como digo, porque el tema de conducta es muy difícil, no es lo más fácil. Yo siempre le digo a los papás, porque a veces los papás dicen, no, es que quiero que mejoren esto. Y conducta es un poco complejo, porque depende mucho de los ambientes y de los antecedentes que tenga esta situación. Pero estamos en un proceso de darles habilidades. Siempre yo les digo a ellos, ninguna intervención que usted haga, por más de que su nene lloró o hizo una conducta que no fue la más adecuada, y si después usted hizo el tiempo fuera positivo, ese es el verdadero aprendizaje. Puede ser que en la próxima situación parecida utilice la estrategia y vamos a decir, wow, mira, lo está interiorizando. Porque cuando vamos a ver este aprendizaje realmente, cuando ellos ya estén más grandes, porque ya su parte prefrontal está mucho más madura, entonces ya hay este nivel de poder detenerme frente a estos elementos, eso también. Y por eso siempre le digo a los papitos, o sea, entendamos que esto es un todo y hay que entender también que ellos tienen que madurar a nivel biológico y fisiológico, y su cerebrito está en un proceso de maduración. Entonces, es estrategias. Se les enseñan muchas estrategias, está la estrategia del semáforo, que le ponemos la luz roja, verde y amarilla, que ellos ahí tomen las opciones. En disciplina positiva tenemos la rueda de las alternativas, ¿no? Que se hace una rueda con nuestros chicos. Esto lo pueden hacer en una hoja de papel, yo tengo una aquí.
Entonces dibujamos una rueda de las alternativas y tenemos 10 alternativas que ellos pueden utilizar en una situación. Entonces, por ejemplo, una puede ser, frente a esta situación, ¿cuál sería una solución que podemos hacer para la próxima visita a la juguetería? Entonces, lo que dice la disciplina positiva es que el chico razone, porque desde el razonar esto se va a interiorizar un poquito más, ¿no? Podemos utilizar el semáforo, espera les cuesta mucho, también pues ignorar algo que me molesta, por ejemplo, bueno, podemos ignorar ese sonido, ¿verdad? Y el niño dice, bueno, sí podría tolerarlo, o desde los pictogramas ellos nos podrían ir diciendo, también que le pidan ayuda a otra persona, ¿no? Los niños que no son verbales puede ser que se tapan, entonces le enseñamos a que nos abracen, entonces ellos se están sintiendo seguros, entonces van a regular un poquito su cuerpo frente a eso, ¿no? Respirar, pues, a ver, vamos a respirar, ¿ya? Entonces van respirando, por eso yo les decía las burbujas, porque a veces respirar funciona, pero sí, las burbujas es algo que ellos aman, les gusta mucho, que estén grandecitos, pero les ayuda mucho, ¿no? También otra es corrige tu error, ¿no? Si ellos nos pegaron por la desregulación, en el momento que hacemos el tiempo fuera de positivo, pues hablamos de eso. Ya, está bien pegar, no está mal pegar, a mamá le duele. Ay, ¿no? Depende mucho del nivel de nuestros chiquitos y de nuestros adolescentes y niños para ir poniendo también la palabra, ¿no? Cómo llegamos a ellos también es súper importante. Nosotros los padres somos muy educadores realmente con nuestros chicos con TEA, entonces realmente, aunque no queramos, la vida hace que desarrollemos destrezas para llegar a... Perdón que interrumpa, es decir, nosotros tenemos que ser muy observadores, yo digo como detectives, estar alerta, ¿no? Del niño, sí. ¿Qué está pasando? Porque a veces no sabemos, pero ¿qué pasó? Eso te iba a consultar, lo que es una crisis conductual versus una crisis sensorial. La verdad es que existe mucha confusión con eso. ¿Tú podrías aclarar un poco ese tema? Ya, la crisis conductual se da por un antecedente, todo se da por un antecedente realmente, pero en la crisis sensorial, creería yo, como digo, no soy experta, los terapeutas después nos dirán, chicas, esto sí, es porque hay una situación en su sistema, ¿no? A nivel, por ejemplo, vestibular, a nivel auditivo. Entonces, si yo lo llevo a mi hijo, por ejemplo, no tolera sonidos muy fuertes y lo llevo a la 9 de octubre, por ejemplo, donde hay millones de sonidos, la desregulación de él va a ser por eso hay que identificar es por qué se da, ¿ya? Un papá puede no conocer este tema del antecedente y no lo asocia al perfil sensorial de su hijo, entonces dice, no, es que se portó mal, le subimos y no puede tolerar nada, pero a ver, no se portó mal por una situación de fusión de algo, sino que se portó mal porque él tiene una situación de hiper o hiporresponsividad. Entonces, esto genera que él reaccione frente a algo porque no lo puede decir, me molesta ese sonido, sino que comienzan a hacer todos sus movimientos estereotipados. Entonces, esas son las grandes diferencias, como tú lo dices, como papás, observar por qué se dio. Entonces, al nosotros ir viendo, bueno, ¿por qué se dio? No, acuérdate que había un sonido de construcción y fue precisamente cuando nos quedamos ahí que él comenzó la crisis. Entonces, ese sería el antecedente, es decir, ¿qué pasó antes de? Una crisis por berrinche sería que el niño coge la tablet y le quitamos la tablet, ¿ya? Entonces, el niño comienza a hacer berrinche por un tangible, porque quiere la tablet. Ahí sí es full conducta, eso es conducta. La conducta es todo lo que podamos observar, medir y describir. Correcto, entonces, es decir, que si nosotros accedemos como papás, un ejemplo, había un caso de un niño, ¿no? De que le gusta comer helados y ya ve que suena, que viene el heladero y él ya quiere el helado, pero es porque la mamá siempre le compra un helado para calmarlo. Pero eso es un reforzamiento positivo. Algo negativo, ¿verdad? Esto ya sería algo negativo. Claro. A ver, el reforzamiento positivo es cuando yo le agrego algo al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? La mamá, sin querer, cada vez el niño escucha que pasa el helado, entonces llora, entonces la mamá
le da el helado. Entonces le agregó algo más a esa respuesta. Entonces, como lo agregó, el niño ahora sabe que cada vez que llora obtiene el helado, y para la mamá es mucho más difícil decirle no. ¿Qué es lo que tendría que hacer la mamá? Hacer un reforzamiento. Tiene que quitarle, ¿ya? Entonces, una vez que le quita eso, el niño tiene que extinguirle. Entonces, el niño aprende que no siempre que yo escuche al heladero me van a comprar un helado. Entonces, claro, los padres deben de saber, porque ahorita muchos papás dirán, muy bien, vamos a hacer esto y vamos a quitarle y vamos porque estamos reforzando positivamente. Tienen que saber que hay un pico cuando comenzamos a hacer una situación de extinción. Por eso tiene que ser trabajado mucho con el analista de conducta o con el psicólogo que sepa un poquito de cognitivo-conductual. Porque después los papás van a decir, es que le quité pero está peor. Es normal que pase eso, porque el pico va a subir hasta que comience la extinción y ya el niño aprende. Entonces, eso también lo advierto. O sea, no es que va a ser, ya el día siguiente el niño no va a querer, va a llorar muchísimo más y va a estar mucho más irritado porque le estamos quitando algo, o sea, ya, hasta que el niño se condicione a que ya ponga parte del ambiente, que no siempre que pase el heladero me van a comprar un helado, y lo entienda también. Por eso es que, miren, los problemas de conducta sin querer son reforzados por el ambiente, y por eso nosotros como papás también debemos hacer un análisis, es decir, en qué quizás yo también estoy influyendo para que se presente la conducta negativa. Bien. Eso es muy importante. Tenemos un saludo de parte del programa de Voces del Autismo, Ivy. Hola. Nos dice excelente programa. Sí, también tenemos una consulta. ¿Ese tiempo fuera funciona con las maestras en el caso que suceda un berrinche en clase? Sí, la disciplina positiva no solamente se reduce a la familia, sino que hay disciplina positiva para el aula. ¿Cómo se lo trabaja en el aula? Mi sugerencia sería con la maestra, en este caso, si ya su niño está asistiendo de manera presencial, que en una parecita a lo mejor ponga emociones, el semáforo, tenga burbujitas. Entonces, ¿qué es lo que se le dice normalmente? ¿Qué es lo que se le dice a los niños? En este caso puedo utilizar pictogramas porque no sabríamos cuál es el nivel del pequeñín. Entonces le podemos decir, una vez que pasa el enojo, o a veces ellos se enojan, pero como que todavía hay este nivel de entender instrucción. Entonces le decimos, ¿quieres un tiempo fuera positivo? Entonces los dejamos en el tiempo fuera positivo. Ya, ahora, tengo que aclarar que el tema del tiempo fuera positivo no es que ya cuando el chico está ahí yo voy a comenzar a hablar. No, el tiempo fuera positivo es un tiempo para que él se regule con cosas comunes como pueden ser rompecabezas, que esté con las burbujas. Es decir, es su tiempo fuera de él. Después de eso, quizás al día siguiente, conversamos sobre la situación. Yo ya preparé quizás mis pictogramas, entonces le puedo decir, mira, Dante, ayer te enojaste, y le armamos la historia. Entonces, ¿cuál fue la conducta? Entonces él, si tiene, depende mucho del nivel cognitivo, el niño va a decir, me tiré al piso. ¿Eso está bien o está mal? No, está mal. Entonces, ¿cuál sería la conducta adecuada? Esperar, sentarme, respirar, etcétera. Entonces, ahí lo hacemos. Correcto. Bueno, Alexandra Proaño nos dice, buenas tardes, tengo 3 hijos adolescentes que cuando se frustran buscan golpearse la cabeza o los puños contra la pared. Aunque las crisis no son seguidas, me han pedido que les compre una bolsa de boxeo. ¿Usted cree que eso les ayudará? Ya, a ver, el golpearse en los chicos, no sé si tenga autismo o no, estos nenes, estos adolescentes, eso implica un reforzamiento automático. El reforzamiento automático es cuando lo hago con mi propio cuerpo. Por ejemplo, los niños que se pegan así, ese es un reforzamiento automático para regularse, parece mentira, pero no es la conducta que queremos. Entonces, cuando nuestros chicos se frustran, algunos de ellos no hacen una crisis bestial, sino que ellos se pegan, ¿no? Van a la pared y comienzan a pegarse. Entonces, ahí sí es importante que lo trabaje con la terapeuta ocupacional, porque ahí hay que regular algunos elementos. Desde lo que nos dice y las literaturas que yo leo en análisis de comportamiento, sí se puede buscar un sustituto. Por ejemplo, no es malo el de boxeo.
Porque, ¿qué es lo que queríamos? Que necesitaríamos, ¿no? Que cuando se enoje, en vez de pegarse, vaya y pegue a la bolsa de boxeo. Pero como digo, todo esto tiene que ser supervisado por profesionales que le van a indicar el programa. Sí se podría, pero siempre tenemos que buscar a los profesionales para que nos guíen en cómo utilizar ese programa o esa técnica que queremos hacer, ¿ya? Correcto. En caso de que no lo tenga, porque a nivel económico no podríamos, comienza a reordenar la conducta, el ambiente de su hijo. A lo mejor, pues, en el taekwondo hay unas cositas que los chicos golpean. No es como un box de boxeo, pero es algo que suena igual. Entonces le puedo ir enseñando a que haga así, y sí lo podría hacer como, pero igual siempre es importante que lo maneje con supervisión de un profesional. Correcto. Bueno, Verónica Hernández nos dice, ayúdame. Buenas tardes, lindo programa, muchas gracias. Mi sobrina llora todos los días si no llego a las 7 a casa. Se va al piso, tira de su cabello, grita, llora, se tapa sus oídos. Ya, bueno, ahí eso es un tema de inflexibilidad. Como ellos son muy rutinarios, parece mentira. Yo no sé cómo lo logran hacer, porque yo con los niños que trabajo y con mi hijo también es como que tienen un reloj biológico ellos sin ver la hora. Entonces puede ser que tu sobrina ya lo tiene tan interiorizado que a las 7 de la noche, si tú no llegas, ella se desregula. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ahí hay que trabajar con historias sociales, antecederse. Por ejemplo, si tú ese día no vas a llegar a las 7 de la noche, hay que decirle con tiempo que no vas a llegar a esa hora y que vas a llegar a tal hora, hacer un relojito, ¿no? Mira, la tía no va a venir a las 7, va a venir a las 8. ¿Qué no vamos a hacer? Entonces ahí ponemos las conductas. No va a ser el primer día que no va a hacer berrinche, sino que estás empleando una estrategia y poco a poco ya va a ir interiorizando desde el aprendizaje social. Es decir, primero modelamos lo que queremos, después el niño lo va a imitar y después hay esta parte de reestructuración cognitiva. Pero te va a servir si lo hacen cada vez más. Entonces ella lo va a ir asimilando, lo va a ir comprendiendo. Claro, la anticipación es importante para nuestros niños, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, ¿cómo podemos los padres, en base del respeto y tolerancia, poner reglas sin que nos afecten las rabietas de los niños? Ya, bueno, poner normas y límites no es lo más fácil para nosotros los padres. Lo que tenemos que hacer es muy constantes, no romperlas porque ¿qué nos pasa, no? Ahorita en la actualidad, como estamos a lo mejor en muchas actividades online, si a lo mejor estoy cuidando que mi hijo utilice el celular 1 hora y no lo cumplo, entonces no estoy siendo muy constante con las normas y reglas. En disciplina positiva se habla de las juntas familiares. Esto es súper bonito porque nos sentamos todos los miembros de la familia y podemos conversar sobre las normas que queremos para nuestra casa. Con nuestros chicos con autismo podríamos hacerlo por medio de pictogramas y les dejamos un cuadro, entonces ellos ya sabrían cuáles son las conductas que esperamos de ellos, ¿ya? Entonces, ser muy, muy, muy a rajatabla, digo yo, con las normas, no ceder, porque si cedo ya estoy reforzando de manera no adecuada una conducta que no quiero que se presente, y siempre darles este tiempo fuera y también antecedernos un poquito, ¿no? Si las normas en su casa son esas y ya los chicos la conocen, esas son las normas que debemos de trabajar, y aunque la consecuencia no sea lo más lindo y nuestros hijos nos vean como que somos malos o algo por el estilo, son las normas de la casa, papitos, y tienen que darse de manera ordenada. Es verdad, la disciplina y los límites es esencial, indistinto que nuestros hijos tengan una condición, ¿verdad? Ajá, sí. Tenemos que recordar que igual todo lo que nosotros hagamos desde la casa es lo que se va a reflejar en los diferentes contextos en los cuales ellos vayan a desenvolverse solos o con su tutora. Entonces, si por ejemplo en la casa yo no trabajo que se siente, en la escuela no podemos esperar que se siente. El trabajo siempre va a ser primero en nuestra casa. Por eso en las actuales metodologías se hace un trabajo mucho con los padres, porque así se generalizan las conductas que queremos se den en otros contextos.
Así es. ¿Cómo saber si existe un verdadero malestar en nuestro hijo o simplemente es una rabieta sin fundamento? Claro. Esa parte yo creo que es un poco compleja porque, por ejemplo, si un niño está con un dolor de cabeza o está con un dolor de estómago y no es verbal, eso es muy complejo poder diferenciarlo. Por eso los pictogramas nos ayudarían, por eso hay que modelarles, ¿no? Por ejemplo, un malestar, ponerle los pictogramas y que ellos ya sepan comunicar. Por eso son importantes que utilicemos las alternativas o los programas de comunicación, porque eso nos va a ayudar a diferenciar a nosotros como padres también un malestar como tal y una rabieta como tal. Entonces ahí sí es como un hilo muy fino de poder diferenciar porque no lo podemos saber, ¿ya? Entonces por eso yo siempre le digo a los papás un buen sistema de comunicación alternativa para que ellos nos comuniquen. Hay que trabajar mucho la comunicación. La comunicación nos ayudaría muchísimo a comprenderlos mucho más a ellos y que ellos se sientan comprendidos frente a lo que ellos viven en su ambiente. Nos hace una consulta Vanessa. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué puedo hacer cuando mi hijo no quiere comer porque no le doy jugo? Ya, Vanessa, bueno, esto lo tienes que haber reforzado primero. Entonces ya eso hay que trabajarlo, va a ser duro porque él ha asociado que primero recibo digamos, si lo vemos desde el análisis de la conducta, primero tengo el refuerzo y yo después hago la conducta. Tú lo que podrías hacer es un poco tenerlo con la comidita, lo vas a hacer poco a poco y le puedes decir, ¿tú quieres? Ya, una cucharada. Entonces una cucharada, le das un poquito de jugo. Hasta que lo vayas como que alargando, ¿no? Ah, ¿tú quieres jugo? A ver, 2 cucharadas, 3 cucharadas, 4, hasta que ya llegues a que se coma toda la comidita y ya al final le damos el jugo. Entonces esto es poquito a poco, lo pueden hacer así como que con primero reforzamiento continuo, que es una cucharada, un poquito de jugo. Otra cucharada, un poquito de jugo. Después 2 cucharadas, 3 cucharadas, 4 y le das el jugo. Entonces lo vas haciendo más espaciado. Pero no va a ser fácil, tienes que tener mucha entereza porque vas a descondicionar algo que ya sin querer condicionaste. Así es. Bueno, ¿cómo podemos después de una rabieta poder enseñar a nuestros hijos a buscar soluciones sobre lo que detonó su comportamiento? Sí, algo nos mencionaste de los PECs, ¿no? Quizás. Ajá, bueno, lo que yo siempre les digo a los papás es que utilizamos la rueda de las soluciones, que las creamos juntas, las historias sociales y las emociones, ¿no? Quizás hacer una historia basada en la situación, pero con otro nombre, para que nuestro niño no se sienta como con una autoestima valía, ¿no? De que, ay, me pusiste esta historia, sino que siempre cambiamos el nombre del niño. Y le enseñamos, ¿tú qué crees que debió haber hecho Luis frente a esta situación? Entonces el niño lo va asimilando y de esa manera lo vamos a ir entrenando en estas, porque son habilidades sociales realmente. Listo, bueno, ya estamos casi por finalizar el programa. Giovanna, quisiera que nos digas algunas recomendaciones sobre el tema que hemos tratado hoy. Ya, primero, sepamos diferenciar una rabieta conductual y algo que tenga que ver con elementos del propio funcionamiento de nuestro pequeño. Segundo, las normas y límites que usted ha planteado en su casa tienen que mantenerse de manera adecuada, inamovibles, porque ese es el aprendizaje que le está dando a su chico. Utilice pictogramas, trabaje mucho gestión emocional con los chicos. Sin gestión emocional no vamos a lograr regulación, porque ellos no van a saber qué siente o cómo me siento frente a esa situación. Ellos tienen que primero interiorizar eso, ¿ya? Ustedes súper empoderados de su inteligencia emocional frente a una rabieta social, porque nos pasa a todos, contención. Sepamos ver cuándo me estoy equivocando en reforzar una conducta sin querer yo como adulto y corregirlo. ¿Ya? Y acuérdense que siempre la amabilidad y la firmeza van de la mano. El tono de voz es súper importante, en especial con nuestros chicos. Si gritamos, ellos se van a asustar. No, un tono de voz firme y amable a la vez, y ellos nos van a ver y van a
a comenzar a tener esa receptividad con nosotros. Lo otro, acuérdense que su cerebrito está en proceso de maduración. Entonces, esto es un aprendizaje. No es que los berrinches nunca más se van a presentar, sino que ellos van a comenzar a hacer mejores estrategias a futuro. Recordamos que nosotros trabajamos siempre en el presente, pero también para habilidades a futuro. Así es. Bueno, te agradezco, Giovanna, por tu participación en este espacio. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho, por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.